Ay, no tengo idea, che. Claro, porque eso de la universidad lo baja. Déjame, normalmente grabamos todas las clases. A ver, yo no me acuerdo nunca, pero si ustedes no se olvidan nunca de No, hacerlo, no, acordar sí. que Están grabemos casi lo que... están todas las clases que justo me puse a buscar, que la clase del 26 de mayo no está, que es el día que usted arrancó con la unidad 3. Bueno, en todo caso, lo que puedo hacer es grabarla a la clase y denme el fin de semana va a quedar subida. Voy a entrar el sábado, la doy a la clase, no tengo problema y la dejo grabada. Me dice que es la del 26. Profe, Sí. disculpe, ahí la tengo yo la voy guardando en una carpeta aparte. Ya la paso por el chat, el link, la clase del Bueno, 26. perfecto. Ah, buenísimo. Perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Eso se llama ser previsor, precavido. Claro. Muy bien. Excelente, Gracias. Songe. Gracias, Songe, muchas es gracias, Lucas. Tonge. Gracias, Lucas. Entonces estaría solucionado el tema de la clase. Ahora me llama la atención, pero han hecho bien en comentarme, porque bueno, voy a hablar con Ricardo Monla para ver por qué ha desaparecido la clase. No debería estar. Perdón, no debería haber desaparecido. Así que lo voy a comentar y para ver de que la restituyan, para que quede todo el curso completo. Pero bueno. No, profe, igual ahí está. Bien, sí, ya veo que acaba de subir al grupo. Gracias, Lucas. Con la clase de hoy, terminaríamos lo que era la primera parte de la cinemática del sólido rígido, porque si se recuerdan, habíamos dicho que íbamos a estudiar la cinemática del sólido rígido, la cinemática del sólido rígido, la habíamos dividido como en dos partes. Una parte donde íbamos a ver el movimiento general del cuerpo, el movimiento helicoidal, el movimiento polar, el movimiento de traslación y el movimiento general. El movimiento, perdón, de rotación. De rotación. General. No están en orden, ¿no? Pero empezamos con el movimiento de traslación, que sería lo que hablábamos recién de la primera clase. De allí vimos el movimiento de rotación, vimos cómo podíamos expresar el vector W, el vector rotación, el vector V sub 0 a través de un polo. Después vimos el movimiento general como movimiento de rototraslación y seguimos definiendo en cada uno de esos temas conceptos. Luego vimos el movimiento helicoidal. La clase pasada vimos el movimiento polar, que ahora lo voy a retomar porque he logrado hacer funcionar unos archivitos que me parecen que son importantes para que visualicen bien este tema de los axoides, porque los vamos a utilizar a este estado de movimiento del cuerpo, de la cinemática del sólido rígido, en el tema que sigue, así que hoy vamos a repasar de nuevo esto. Y cuando retornemos de las vacaciones, vamos a entrar a ver la unidad didáctica número 4, que es la de movimiento plano. Obviamente el práctico de todo esto, hoy sería una clase
y me parece que el miércoles que viene también otra clase completa, y bueno, las que sean necesarias después de las vacaciones. Pero lo importante es que cuando veamos la unidad didáctica número 4, el tema de axoides, superficies regladas, perfiles y movimientos de cuerpo en un plano o en varios planos, se nos va a presentar de nuevo y nos va a conducir un poco a un tema que es muy importante y le dedicamos toda una clase, como es el tema de engranajes. Algo les adelanté la clase pasada, dentro de lo que es movimiento plano, la clase pasada algo les adelanté con algunas figuras para irse formando una idea, pero vamos a estudiarlo al engranaje desde el punto de vista de lo que representa la mecánica vectorial. Es decir, vamos a ver cómo se generan algún tipo de curvas que responden un poco a lo que estamos analizando ahora dentro de lo que es la cinemática del sólido rígido, y cómo de una infinita cantidad de curvas se toman algunas que tienen algunas características especiales y que permiten la fabricación de los engranajes. Reitero, lo vamos a ver desde el punto de vista de la mecánica y mecanismo, porque la parte mecánica o de resistencia como elemento mecánico y transmisor de un movimiento o de un esfuerzo, lo van a ver en la materia elementos de máquina. Entonces, los conceptos que nosotros vamos a ver acá son los básicos y les van a servir muchísimo, por eso les pido que le presten atención a estos temas, para cuando cursen elementos de máquinas y dentro de elementos de máquinas vean la parte de engranaje. Entonces, dicho esto, retomaríamos un poquito lo que es este tema movimiento polar, de lo que vimos, que en realidad es muy, muy sencillo, pero comienzan a aparecer elementos nuevos, digamos, que son los que quiero que les queden en claro a ustedes al respecto, ¿no? ¿Por qué decimos que necesitamos ver estos elementos? El tema axoide viene a cumplir una función importante dentro de lo que son los movimientos de los cuerpos, de los sólidos rígidos, en referencia a que el estudio de la cinemática del sólido rígido se puede hacer a partir de este punto que nosotros hemos denominado como centro instantáneo de rotación. Recuerden que el centro instantáneo de rotación tiene la particularidad de que tiene una velocidad lineal, ¿no? V nula. Una velocidad lineal nula. No así omega, ¿no? Y el centro instantáneo de rotación se da siempre en correspondencia con el contacto que tiene un cuerpo con un plano o de dos cuerpos en sí. ¿Ah? Entonces, acá estamos viendo el contacto que tiene un cuerpo con este plano. ¿Cuál es el cuerpo? Nuestro sólido, rígido, en este caso es un cilindro. Puede ser un cono, por ejemplo, puede ser dos conos, puede ser dos cilindros, ¿no? Entonces, el contacto que tiene el sólido rígido con un cuerpo o con un plano generan superficies que se denominan regladas. ¿Por qué? Porque al ser el contacto a través de superficies, de líneas, rectas, se denominan regladas. Es decir, que describen
como una regla, un plano. Entonces, a esas superficies se les denomina axoides. ¿Por qué? Porque son generadas por un eje. Axoide viene de eje. Y obviamente, como hemos visto en el teórico y también hemos visto en el práctico, una cosa es ver el axoide ubicados desde un punto fijo o un sistema de referencia fijo, y otra cosa distinta es verlo desde un sistema móvil. Es decir, cuando nosotros nos movemos solidario al cuerpo, vamos a ver que este axoide tiene una forma distinta si estamos, reitero, en el sistema fijo o en el sistema móvil. Y de ahí provienen los dos nombres. El fijo es el que, ¿no es cierto?, la superficie que se genera y que está referida a una terna fija o a un plano en donde proyectamos ese movimiento. Ese plano está fijo y no se mueve. ¿No es cierto? Es decir, que en planos paralelos a este plano fijo se generan idénticas superficies regladas. Y otra cosa distinta va a ser si nosotros nos movemos con el cuerpo, que tiene una velocidad de rotación W, y el centro instantáneo de rotación va cambiando punto a punto. Pues la superficie que genera esa regla o ese axoide es distinta a la que está en el plano fijo. Puede ser de iguales características, puede ser plana, ¿no es cierto? De hecho, lo es plana, pero va a tener otras consideraciones geométricas. Si son dos cilindros, por ejemplo, podrá ser de un diámetro distinto una de otra. Si son dos conos, ¿no es cierto? Las circunferencias también podrán ser de diámetros distintos, la que se proyecta en el plano fijo a la que se proyecta en el plano móvil. Entonces, de allí es que nos interesa sobremanera que sepamos que estos axoides o esta línea, a ver si la pongo de acá porque le voy a poner otro color, esta, la azul, que estoy por marcar, que son todas estas, esta superficie reglada, reitero, o de contacto entre el cuerpo que está en movimiento, nuestro sólido rígido y un plano fijo, nos van a dar información que es importante, puesto que el estudio del movimiento se puede reducir a ver cómo se mueve una superficie respecto de la otra. O sea, un axoide o una superficie fija respecto a una móvil, ¿no es cierto? Ver cómo se mueve una respecto de la otra, y teniendo en cuenta este punto o la sucesión de puntos, porque todos los puntos que están por detrás del centro instantáneo de rotación cumplen igual características cinemáticas que las que estamos poniendo acá. Es decir, tienen velocidad nula. Entonces, la sucesión de puntos nos determina lo que es el eje instantáneo de rotación que nosotros habíamos visto su conformación, ¿no? A partir de allí es que uno de los movimientos más sencillos para analizar es el movimiento polar, desde este punto de vista. Y el movimiento polar se presenta como el caso, digamos, paradigmático, o el ejemplo que a nosotros nos lleva al estudio, como es el del trompo. Y fíjense que yo al trompo lo he dibujado con un ángulo, digamos, alfa, respecto a un eje de coordenadas fijo,
que es el X, Y y Z grande, ¿no es cierto? Es fijo con su centro O, con un ángulo alfa respecto al eje con el cual el trompo está girando con una velocidad angular omega. ¿Y en razón de qué es esto? Porque el movimiento polar se define con esta característica porque hay un punto que permanece fijo. Y ese punto es O. Reitero, este punto O pertenece al cuerpo o al sólido rígido, digamos. O, que es el centro instantáneo de rotación, pertenece al sólido rígido. Entonces, la característica de pertenencia al cuerpo, al sólido rígido, y que no se mueva, es decir, que su velocidad sea cero, la velocidad sea cero de ese punto, hace que nos lleve a considerar la fórmula general que nosotros teníamos para el movimiento rototraslatorio de un cuerpo, que cualquier punto del cuerpo B sub P era igual a B sub 0 más omega vectorial P menos O. Recuerdan, esto era la velocidad de traslación o de arrastre de traslación por traslación en el polo O, más la velocidad de arrastre por efectos de la rotación respecto de ese punto. Como nuestro punto, por definición de movimiento polar, reitero, le hacemos cumplir de que el polo o centro de reducción no se mueva, la velocidad del punto nos va a quedar, como lo dice acá, abajo la fórmula, B sub P va a ser igual a omega, bueno, vectorial R es el radio que tiene o la distancia, digamos, que es nuestro vector de posición, que es P menos O, ¿no es cierto? O sea, R, el vector R, es P menos O. Entonces, cualquier punto, con cualquier punto del cuerpo, la velocidad va a venir dada por esta fórmula. O sea, es omega vectorial P menos O. Pero este movimiento tiene la característica, y en el estado, por eso lo he dibujado, digamos, tiene la siguiente característica. Fíjense que el vector omega puede tener un módulo constante, pero el vector omega está variando respecto al tiempo, porque en un instante posterior se encuentra allí. Es decir, que el módulo es el mismo, pero ha variado la dirección, obviamente. Entonces el vector ha variado. Esto nos trae aparejado la presencia de, obviamente, si hay variaciones de velocidades, de aceleraciones que nosotros, en el estado de movimiento, la hemos llamado tangenciales. Entonces, a partir del concepto de la velocidad del punto y de su fórmula, reitero, al no existir V sub 0, porque la condición de movimiento polar nos lleva a eso, aparecen las aceleraciones. Y las aceleraciones las vamos a tener en cuenta, bueno, ya lo hemos analizado con el estado del movimiento general,
el estado del movimiento helicoidal y bueno, la veremos acá nuevamente. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que derivar este producto de omega vectorial P menos O con respecto al tiempo. Como es un producto, es la derivada de ambos, perdón, la derivada de uno por respecto al otro sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, y aplicando las fórmulas de Poisson, nosotros llegamos a la conclusión de que la aceleración del punto, fíjense, tiene dos componentes. La aceleración que le hemos denominado tangencial, más la aceleración que le hemos denominado normal. En este caso, y en referencia a este cuerpo, voy a borrar todo, que nosotros estamos analizando, fíjense que va a aparecer la aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque el vector omega, reitero, varía en función del tiempo. O sea, omega es una función de t. Es un caso muy particular si uno supone, para simplificarlo, que tenemos en vez del trompo, hago el cono, y que éste esté rotando con una velocidad omega en dirección al eje Z, por ejemplo, en donde en ese caso las aceleraciones tangenciales no existirían. Pero como nosotros estamos considerando el caso más genérico, en la época mía, no sé si alguno de ustedes jugó al trompo, pero cuando describía el trompo, ese cabeceo, o sea, describía esto, se decía que el trompo casualmente cabeceaba, y si lo teníamos al trompo en la posición, me se acuerda cuando yo era chico, pero bueno, no sé si alguno allí rotando respecto, sigue siendo un movimiento polar, ¿no? En este caso O está acá y en este caso está acá. En este caso estaba, y acá le llamamos que el trompo estaba dormido, ¿eh? Luego por rozamiento se iban perdiendo velocidades y el trompo comenzaba su cabeceo. Entonces, en un caso y en otro, los análisis de las aceleraciones, que es a donde yo quiero llegar, tendremos la aparición de la variación de omega con respecto al tiempo, aunque su módulo sea constante, o bien la aceleración, la que siempre vamos a tener, que es la aceleración normal. Por lo tanto, entonces, esta expresión, que es la 2, es la expresión general, para el movimiento polar de un cuerpo. Y yo les había puesto el siguiente, digamos, la siguiente filmina, en donde se pueden ver, y acá sí podemos hacer el análisis de los axoides, el fijo y el móvil. ¿Cuál es el fijo? Es, en este caso, fíjense en la figura esta de la derecha, la que estoy marcando yo, este cono en color magenta, anaranjado o rojo, está rotando con respecto a un punto fijo que le llama A y nosotros le hemos llamado el polo O. Por lo tanto, nuestro cono, si la proyectamos a la generatriz en este plano fijo, que es el gris, nuestro plano fijo, nos describe esta superficie que, como está fija, recuerden, el cono está, vamos a hacerle, rotando con una velocidad angular omega sobre este plano fijo. Entonces, el centro instantáneo de rotación, en este caso,
es el punto O, que no se mueve, es uno solo, y si unimos este punto con el punto este que está sobre este plano, el cual le llamamos B, sobre esos puntos y en ese instante la velocidad lineal de ese punto es 0. Si la proyectamos sobre el plano fijo, esto nos va a dar lo que se llama la superficie base. La superficie base. Y luego, si nos movemos nosotros con un sistema móvil puesto allí, puede ser o puesto sobre el cono, en cualquier punto, no interesa. Pero si nos ponemos en el cuerpo y lo vemos girar, nosotros sabemos que la generatriz de contacto con un plano, que en este caso es el móvil y que se mueve con el cuerpo, a medida que va rodando, reitero, el cono, este punto, el punto este punto que estoy marcando acá, este punto, va variando. Es decir, en esta posición estará C, en una posición posterior será C', y así sucesivamente. Bueno, la superficie esta que se genera, reitero, el axoide móvil, por lo que vimos recién, se denomina ruleta. Ruleta del movimiento. Una es la base y otra es la ruleta. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Podemos nosotros, y esto vamos a volver, con movimiento plano se va a ver bastante más en claro, pero en principio, ¿para qué nos sirve esto? Porque si nosotros hacemos rodar la ruleta, que en este caso va a ser esta circunferencia, hay que dibujarla acá, uno menos. Si nosotros hacemos rodar la ruleta, es decir, las sucesivas posiciones o esta curva verde sobre la curva gris, estamos describiendo en todo momento el movimiento del cuerpo alrededor del eje Z, que en este caso, la figura, está en forma perpendicular. Si Z está acá. Es decir, haciendo rodar la ruleta sobre la base, se puede describir el movimiento. ¿Qué hablamos con describir el movimiento? Podemos saber en cualquier instante a dónde están ubicados los distintos puntos del cuerpo. Y teniendo los distintos puntos del cuerpo, se pueden sacar el valor de la velocidad de ese punto del cuerpo para ese estado en particular. Es decir, hemos transformado en este caso el movimiento de un sólido rígido polar, reitero, polar, a partir del análisis de dos superficies regladas que se denominan axoides, fijos y móviles. El fijo es la base y el móvil, el axoide móvil, es lo que se denomina ruleta. Si hacemos rodar la base sobre la ruleta, nosotros sabemos en cualquier instante de tiempo a dónde se encuentran los distintos puntos del cuerpo. He utilizado la palabra rodar, que significa sin, tener un poco, resbalar.
Es decir, la rodadura pura a nosotros nos lleva a que el cuerpo no resbale respecto al plano, ¿no es cierto?, donde está girando, en este caso el cono, la base del cono esta, no resbale respecto al plano fijo. No resbale significa que no se deslice, y al significarse que no se deslice, no tiene que haber velocidades relativas entre el cuerpo que se mueve y el que está quieto. Por lo tanto, la condición es que la ruleta ruede sobre la base sin resbalar, es decir, sin velocidad relativa. Van a ver después cómo esto simplifica muchísimo, muchísimo el estudio de los cuerpos, sobre todo cuando tienen movimientos complejos. Determinando en definitiva este punto, que para el movimiento polar es muy sencillo porque sabemos y lo vemos, que es el que no se mueve, el centro instantáneo de rotación. Determinando el centro instantáneo de rotación, reitero, se pueden saber o conocer las velocidades que tiene cualquier punto del cuerpo, cualquiera sea el estado de movimiento. Esto lo dejo, digamos, a consideración y lo dejo así medio pendiente por el hecho de que lo estamos analizando a través ahora del movimiento polar con un punto fijo. Pero si este punto fijo luego se transforma en una sucesión de puntos fijos, vamos a ver que el movimiento es más complejo y allí sirve hacer rodar la ruleta sobre la base para describir el estado de movimiento. Por último, bueno, pasarles de nuevo el hecho este sería el trompo, digamos, cabeceando, en donde el punto fijo está allí. Y bueno, arriba lo pueden ver. No voy a dibujar el vector omega porque me va a salir, pero pueden ver cómo el vector omega va variando con respecto al tiempo. Por lo tanto, perdón, estoy haciendo mal. Bueno, va a ser así. No lo puedo borrar, esto está mal. Van a aparecer vectores aceleraciones, que obviamente son las que le hacen cambiar la dirección a este vector omega. Este es el caso, digamos, del trompo, en donde ya está cabeceando y se trata de un movimiento polar. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Lo que yo voy a hacer ahora es compartirle la pantalla y mostrarles cómo son esas superficies regladas. Ahí tienen una generatriz, que sería el caso, fíjense, del tema de la mesa con el cilindro que se va deslizando. Ustedes tienen allí y en todo momento cómo se genera ese plano. En este caso, la superficie reglada, como yo les decía, es un plano. Ahora, fíjense este otro caso. En donde la generatriz de contacto entre distintos cuerpos, me interesa que vean los de abajo, sobre todo que son los dos conos en donde las directrices pueden ser cualquiera, y se generan superficies que se denominan regladas, ¿no es cierto? Si bien son curvas, son superficies regladas. ¿Por qué? Porque aparecen a partir
de esta línea, de este axoide, que gira y se mueve junto con el cuerpo. Entonces, el estudio de una con respecto a la otra, del movimiento, de la rodadura de una con respecto a la otra, nos va a decir, nos va a poder describir el estado cinemático de nuestro cuerpo. Eso lo vamos a ahondar un poco más en la bolilla que sigue, que es la bolilla de movimiento plano. Pero acá se los adelantamos y se los ponemos como un hecho importante a tener en cuenta al estudiar el movimiento polar. Para el caso, fíjense, los dos casos de abajo, que son conos, el movimiento es polar y se generan dos superficies completamente diferentes, ¿no? Uno está siempre acostumbrado a ver una superficie cónica de base regular, elíptica, circular, y no con una directriz o una superficie que no sea de revolución, digamos, porque la directriz es abierta, ¿no? En todos los casos, tanto en uno como en otro, los dos casos inferiores, nos van a dar elementos a nosotros para estudiar la mecánica vectorial del movimiento del cuerpo. Les reitero, muy aplicado al caso de engranajes. Así que bueno, les dejo esto, con esto, digamos, terminaría el tema del estudio de la cinemática del sólido rígido y estaríamos en condiciones de hacer un par de problemas, ¿no? Sí, nos quedan 45 minutos, tenemos tiempo, al menos algo de introducción, y en la clase que viene, que de paso les hacemos le pasamos el aviso parroquial, digamos, sería la última, el lunes es feriado, porque se pasa el feriado del aniversario 17, de la muerte del 17. Güemes. Claro, se pasa al lunes 21. 21. Entonces no tendríamos clases recién el miércoles 23. Y luego ya empiezan el receso por mesas de examen de julio y las vacaciones de julio y segunda mesa. Nos estaríamos viendo la última semana de julio, por lo tanto, por eso queríamos dejar medio empezado, aunque más no sea cerrado el tema teórico de la cinemática del sólido rígido, y algo de práctico para la otra clase, continuarlo al práctico, y bueno, y de ahí encarar el tema después de las vacaciones. Claro. Bien. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a arrancar haciendo, a ver, ahí en el campo virtual está... No te escucha. Tenés Ahí muteado. díganme si está centrada. ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien en la pizarra? Sí, ahí está. Bien. Bueno, entonces, a ver, voy a ver el enunciado. Voy a ir al práctico. Por lo menos vamos a hacer la introducción y quizás arranquemos haciendo a lo mejor uno de los puntos del primer problema. Bueno, entonces, lo que vamos a ver entonces es cinemática del cuerpo rígido, que es lo que han estado viendo hasta recién con el ingeniero. Pero bueno, para empezar con el trabajo práctico vamos a hacer un pequeño repaso, así podemos empezar a encarar los problemas. A ver, ¿se acuerdan qué es lo que era? Habíamos dicho que era un cuerpo rígido.
Un cuerpo, profe, que entre dos de sus puntos cualquiera no varía la distancia. Bien, bien. O sea, muy bien. Eso está indicando lo que sería o lo que se conoce como la condición de rigidez del cuerpo. Es decir, nosotros vamos a decir que es un cuerpo rígido cuando el cuerpo, cualquiera sea su forma, los puntos, la distancia entre dos puntos cualquiera permanecen constantes, ¿no es cierto?, del cuerpo rígido. Eso es lo que habíamos dicho. Nosotros habíamos visto hasta en temas anteriores, era la cinemática de un punto material. Ahora lo que estamos viendo es un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido dijimos que es una suma de esas partículas y que eso hace que conformen el cuerpo rígido. Es decir, que un sistema de partículas forman lo que se llama un cuerpo rígido. Y ese cuerpo rígido, para hablar que se comporta como tal, como rígido, tenía que cumplir la condición de rigidez. ¿Y cuál era la condición de rigidez? ¿Cuál era la condición de rigidez? ¿Se acuerdan? Ahí alguien dijo Que la distancia entre dos puntos del cuerpo siempre permanezca constante. que permanezcan constantes. Sí, eso sí, pero ¿cómo cinemáticamente, o sea, nosotros llegábamos a determinar de alguna manera que justamente se le denominaba condición de rigidez se le llamaba condición de rigidez y tenía que ver con las velocidades. ¿Qué pasaba con las velocidades de dos puntos cualquiera del cuerpo rígido? Que la proyección de las velocidades, la proyección sobre la línea que une esos dos puntos, son iguales. La proyección Exactamente. Ustedes tenían un cuerpo rígido. Ustedes decían, tenemos dos puntos cualquiera, un punto A y un punto B, y decían que la condición de rigidez debía cumplirse que si nosotros en esos dos puntos pertenecientes al cuerpo rígido, esta es la recta que une a esos dos puntos, si este era el vector velocidad en A y este era el vector de velocidad en B, usted había llegado a determinar que la condición de rigidez les decía que las proyecciones de las velocidades, que vendría a ser la proyección de esta velocidad, que vendría a ser esto, eran iguales. Entonces era una condición de rigidez porque eso justamente es lo que a nosotros nos daba justamente la condición que nosotros necesitamos para saber que sea cuerpo rígido. Es que entre la distancia entre dos puntos se permanezca invariable, es decir, que sea constante. ¿Está bien? Entonces, eso es, estamos cumpliéndose de eso, estamos diciendo, estamos hablando de un cuerpo rígido. Bien, a ver, después, ustedes llegaron a ver lo que inclusive recién le hizo el ingeniero un resumen de los movimientos que estuvimos analizando. Analizaron el primero, fue el de traslación, un cuerpo rígido que se traslade. Nada más que produzca un movimiento de traslación. En caso de no sé si alcanza a ver este borrador, para que tenga un movimiento de traslación ¿se acuerdan que tenía que tener que la distancia de dos puntos, ¿no es cierto?, cualquiera, deberían permanecer constantes conforme pasa el tiempo. Si el cuerpo giraba sobre un eje, decíamos que era un cuerpo de rotación pura. Si nada más que rotaba alrededor de un eje. Y teníamos el caso complejo, que era cuando giraba, o sea, tenía los dos movimientos, el de traslación y el de rotación. A ver, vamos para ir, así no vamos a extender mucho, así podemos aprovechar algo del tiempo que tenemos. Fíjense, vamos a arrancar, porque con esa introducción que hemos hecho creo que nos va a ser suficiente como para que veamos el primer problema. Fíjense, vamos a enunciarlo y lo vamos a analizar y bueno, y después vamos a realizar el cálculo.
Fíjense que les dice, un sólido rígido se encuentra en rotación instantánea alrededor de un eje que pasa por el punto A. Entonces, voy a aprovechar este dibujito que he hecho acá. Entonces dice, un sólido rígido se encuentra en rotación instantánea alrededor de un eje. Este es el cuerpo rígido, que se encuentra en rotación instantánea alrededor de un eje que pasa por un punto A. Pongámosle que este punto A sea este. Este sea el punto A. Lo voy a dibujar en forma exagerada. Y el eje vendría a ser este. Ese punto A tiene unas coordenadas. Me dice que es A1, 0, menos 1. Y lleva la dirección del vector E cuyas componentes son 2 según I, menos 2 según J y menos K. De tal forma que la velocidad del punto B, que sería otro punto, pongámosle que sea este, el punto B, que tiene coordenadas 0, 2, 1. De tal forma que la velocidad del punto B que tiene esa coordenada es, la velocidad en B es igual a menos 4i menos 6j más ck. Nos dice, halle el valor de la constante c. Primer punto. Nos piden calcular el valor de la constante c, que vendría a ser la componente de la velocidad en el punto B. De la componente z sería. 2. Calcular la velocidad angular instantánea. Es decir, nos está pidiendo calcular la velocidad del cuerpo rígido, el omega. 3. Calcular la velocidad del punto P. Nos piden calcular la velocidad del punto P, sabiendo que el punto P tiene coordenadas 1, 1, 0. Entonces, vamos de vuelta. A nosotros nos está diciendo, un sólido rígido se encuentra en rotación instantánea alrededor de un eje. Es decir, que este cuerpo rígido está girando alrededor de este eje. Y que ese eje pasa por un punto A que pertenece al cuerpo rígido. Y nos dice que ese eje tiene la dirección de un vector que nos da, que es este. Es decir, podríamos decir, para que lo puedan ver, pongámosle que este sea el vector E. De tal manera que este eje tiene la misma dirección que el eje E. Y que nos dan las componentes. Por otro lado, nos dice que existe un punto B que nos da las coordenadas de este punto B, que acá las tenemos. Y nos dice que la velocidad de ese punto B nos da las componentes, pero nos da como incógnita, o sea, para calcular la componente en C. ¿Está bien? La constante de la componente en C.
Bueno, y nos piden calcular justamente la constante esa C, nos piden calcular la velocidad instantánea, o sea, la velocidad angular, el omega del cuerpo rígido, y nos piden calcular después finalmente la velocidad del punto, de un punto que nos da las coordenadas. En función de lo que ustedes han visto, ¿qué les parece? ¿Cómo ustedes lo encararían al problema? A ver, tírenme ideas ustedes. Fíjense, entonces, este cuerpo me dice que está girando alrededor de este eje. ¿Conocemos la dirección de omega? Sí, la dirección sería la del eje. La del eje, muy bien, porque nos dice, el enunciado nos dice que está girando alrededor del eje E. Otra cosa importante, fíjense, ¿a cuántas velocidades de rotación está sometido el cuerpo rígido? A una sola. A una sola. Fíjense que le dice sólido, rígido se encuentra en rotación instantánea alrededor del eje. O sea, que en ese instante de tiempo, lo único que está realizando es un movimiento de rotación, nada más. No se traslada para ningún lado, lo único que está haciendo es girar alrededor. Entonces nosotros sabemos ya de que la velocidad angular se va a encontrar sobre el eje y que va a tener esta dirección. Yo la voy a dibujar así. Ese sería el omega. Fíjense que cómo se va armando ya. ¿Qué otra cosa más? Bien. ¿Cómo ustedes en un movimiento de rotación axial o pura, de rotación pura, cómo se calculaba la velocidad de cualquier punto de un cuerpo rígido? La velocidad lineal de cualquier punto de un cuerpo rígido. ¿Se acuerdan cómo les decía? ¿Cómo se hacía? Ustedes, a ver, les voy a hacer recordar. Ustedes tenían el cuerpo rígido y les decían que tenía una rotación, este era el omega, y tenía un punto cualquiera P acá. ¿Cómo calculaban la velocidad de este punto? Cuando el cuerpo rígido experimenta un movimiento de rotación pura o rotación axial. ¿Cómo se calculaba? A ustedes les decía que para llegar a calcular la velocidad teníamos que conocer un punto cualquiera que pertenezca al eje. Y a ese le llamaban O. Entonces ustedes decían que la velocidad de P era igual a ¿qué? Directamente era igual a ¿qué? A omega vectorial, o sea, la velocidad de rotación vectorial, PO. O sea que sería el vector posición del punto respecto de O. Esa es la ecuación que les permite a ustedes calcular la velocidad de un punto cualquiera del cuerpo rígido cuando tenemos un movimiento de rotación pura. Para ello nosotros necesitamos conocer un punto que pertenezca al eje, las características cinemáticas, digamos, su ubicación, y eso nos va a permitir a nosotros llegar a calcular la velocidad del punto. Eso es lo que les decía a ustedes la teoría. ¿Cómo ustedes aplicarían eso que han visto acá en este problema?
¿Qué les parece a ustedes? ¿Tengo que calcular la velocidad del punto B? No, profe, ¿no sería dato eso? Digamos que datos es un dato, pero a medias. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos la velocidad, pero nos está faltando un valor ahí. Pero nos puede llegar a servir eso. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la aplicación de la ecuación que ustedes vieron en teoría, ¿cómo deberían hacerlo? Fíjense con esos datos que tienen ustedes ahí. Tenemos un punto cuyas coordenadas conocemos. Tenemos la velocidad de un punto B, cuyas coordenadas conocemos, porque está acá. La velocidad la conocemos, como hemos dicho, a medias. La velocidad angular, sabemos ya la dirección, pero a nosotros nos están pidiendo también calcular. Entonces, si ustedes tuvieran que aplicar la ecuación, que es la herramienta que el ingeniero le ha dado a ustedes para la resolución de problemas, si ustedes tuvieran que aplicarla, ¿cómo lo harían? ¿Cómo aplicarían ustedes eso? Pongámosle, a ver, ¿qué velocidad deberíamos poner acá? Supongamos que yo diga, voy a calcular la velocidad en B. ¿Cómo calcularían ustedes la velocidad en B? Omega por la distancia entre el punto A y el punto B. Omega vectorial, como la velocidad es en B, este lo tengo como dato, yo puedo decir que esta sería la distancia, entonces este sería el vector. Entonces tendría que ser final menos origen, es decir, que sería B menos A. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Fíjense que hasta ahora lo que hemos visto hemos hecho hasta ahora es la aplicación de lo que le he explicado hasta ahora. Pero acá esto es interesante, ¿por qué? Porque acá están involucradas las cosas que nosotros necesitamos. Que tenemos datos por un lado y también tenemos las incógnitas a las cuales nosotros debemos encontrar. ¿Por qué? Porque acá, si yo reemplazo el valor de la velocidad en B, es esta la velocidad en B. Pero del otro lado yo tengo omega y este vector posición, en este caso de B respecto de A. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar, vamos a decir, yo voy a calcular el vector posición de B respecto de A. ¿Qué les parece? ¿Cómo calcularíamos ese vector posición? Extremo menos origen, 0 menos 1, Claro, es 2 decir, que menos yo voy a 0, poner 1 acá, menos 1. digo 0, 2, 1, menos el A, que vale 1, 0, menos 1. Entonces, ¿cuánto nos daría? 0 menos 1, menos 1. Menos 1, 2, 2. Bien. 2 menos 0 sería 2. Y por último, 1 menos menos 1, menos por menos es más, entonces quedaría 1 más 1 sería 2. Entonces, esa sería... esto también le saben algunos libros colocarlo, se le denomina notación en forma canónica. Fíjense, si yo lo quiero poner ahora como vector, como lo sabemos poner, con sus respectivos componentes, sería menos i más 2j más 2k. Ese sería el vector. Fíjense que ya hemos encontrado lo que sería esto.
me interesaría a mí calcular la velocidad angular. Voy a borrar esto para tener espacio. Pero vamos recordando lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Esto ya lo calculamos, así que lo voy a borrar. ¿Cómo calcularíamos la velocidad omega? ¿Qué les parece? Porque yo necesito calcular la velocidad omega. Y voy a tratar de calcularla, o voy a tratar de determinar hasta lo que más se pueda de la velocidad omega. Nosotros habíamos dicho que la velocidad omega tiene la misma dirección que el eje, porque recién el enunciado lo dice, porque sabemos que el cuerpo rígido gira alrededor del eje, por lo tanto el omega está en el eje de rotación. Entonces, si yo tuviera que calcular la omega, ¿cómo ustedes calcularían la omega como vector? Multiplicaría el módulo que pueda tener omega por un vector unitario que se puede sacar con el vector E. Bien, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo sería ese vector unitario? ¿Cómo se calculaba? E sobre el módulo de E. Bien, así, E sobre el módulo D. Bien, entonces calcúlenlo a esto. ¿Cómo calcularíamos esto? Este sería omega por... ¿Cuánto vale E? E vale esto. Sería 2i menos 2j menos k. Dividido en el módulo de E. ¿Cuánto vale el módulo de E? ¿Cómo se calculaba? 3. Es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. 4 más 4, 8 más 1 es 9, 3 sería. Entonces fíjense que si yo hago el denominador, a mí me quedaría, para ponerlo de una forma un poco más ordenada, a mí me quedaría de esta manera. El omega multiplica todo esto. Fíjense que de esa manera hemos determinado lo que sería el omega. Pero nos está faltando calcular. Hasta ahora hemos hecho lo que nos dice el enunciado. Que el omega, no sabemos el módulo, pero sí sabemos que esa es la dirección. Ahora, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Hago el producto aquel y digo que omega es igual a ¿qué? Voy a hacer el producto como siempre lo hemos hecho. Digo que va a ser el módulo de omega que a mí me dio esto, y lo voy a poner como generalmente lo hemos venido haciendo. ¿Entienden lo que hemos hecho hasta ahí? Sí, profe. Acá lo que me está faltando es acá sería omega vectorial, porque estoy haciendo esto, ¿no? Vectorial B menos B. Entonces, omega, que es esto, está bien que lo único que he hecho es transcribir esto acá. Y el BA, ¿cuánto me dio el BA? De esto que encontré acá. Que sería menos 1, 2 y 2. Ahora, esto háganlo ustedes y díctenmelo. Hagan el producto, calculen el determinante, van a encontrar un vector que va a tener sus componentes en función de omega, que es la incógnita. Háganlo, a ver cuánto les da.
Yo les voy a ir escribiendo el resultado que les tiene que dar. Menos 2/3 de ahí. Menos 2/3 en I. 1. En realidad sería menos 2/3 omega en I menos omega en J y 2/3 de omega en K. Ese es el resultado que les tiene que dar al calcular el determinante. Menos 2/3 de omega según I. Menos omega en J más 2/3 de omega, ¿no es cierto?, en K. ¿Les dio ese resultado? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien, bien. Perfecto. Fíjense entonces, ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo una ecuación donde a mí me dice que este primer miembro es igual a este segundo miembro. Este primer miembro es un vector, tiene sus componentes, y este segundo tiene sus componentes. Yo lo que voy a hacer ahora es justamente reemplazar eso. Voy a borrar acá, para simplificar. Y voy a colocar el valor de B. El valor de B es este. Es menos 4 y menos 6J más CK. Eso es en definitiva lo que estoy haciendo. Es nada más que reemplazar los valores que yo he encontrado. El valor de B es el que a mí me da como dato. Y este otro, segundo miembro, segundo miembro, fíjense que es lo que hemos calculado recién. Ahora, ¿qué debe suceder para que esta ecuación, mantenga esta igualdad? O se cumpla la igualdad. ¿Qué debe suceder? Desde el punto de vista, ¿no es cierto? Que menos 2/3 W sea igual a menos 4. Claro. Aquí como son dos vectores, fíjense que han terminado siendo nada más que dos vectores. Para que estos dos vectores sean iguales, las componentes homólogas tienen que ser iguales. No queda otra. Entonces, y esto fíjense y regístrenlo, porque esto es muy importante para la resolución de problemas desde ahora en adelante. Entonces, fíjense, a mí me dice que para que se cumpla esta igualdad, se debe entonces cumplir que menos 4 tiene que ser igual a ¿qué? A menos 2/3 de omega. Que menos 6, la componente en J, tiene que ser igual a la componente en J, que sería menos omega. Y que la componente en K, que C, debe ser igual a ¿qué? A la componente en K, que sería lo menos 2/3 de omega en K. 3 ecuaciones, y fíjense con cuántas incógnitas. 2 incógnitas. Tenemos 2 incógnitas. Quiere decir que este sistema tiene solución. Omega vendría a ser 6. Bien, lo podemos sacar de acá. Fíjense que este se va con este, entonces me quedaría, por lo tanto, el omega es igual a 6. Bien, primera conclusión. Reemplazamos la última ecuación donde está C. Bien, reemplazamos, entonces sería 2. Perdón, omega, como ya lo encontré, acá sería, entonces, 6. Por lo tanto, ¿cuánto me da? 4. 4.
Ve que lo único que hemos hecho es aplicar la ecuación que le ha dado el ingeniero. Entonces, con esto hemos calculado el valor de C, que es el primer punto que a nosotros nos pedían, y el segundo que nos piden, en realidad nosotros lo que nos está pidiendo es el omega, pero no me está pidiendo a mí el valor del módulo, a mí me está pidiendo como vector omega. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué tengo que hacer ahora para calcular el omega? Vector, no el módulo. Multiplicarlo por el vector de Claro, lo que habíamos hecho acá. Fíjense, yo dije que omega es igual, mejor dicho, ustedes lo dijeron, que para llegar a calcular el vector omega estaba dada por la multiplicación de su módulo y en la dirección del eje, del vector que tiene el eje E, que justamente el eje E es el eje de rotación del cuerpo rígido. Entonces yo llegué a determinar esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Simplemente, ¿qué tengo que hacer? Hacer el producto. Tengo que reemplazar el valor de omega acá. Entonces a mí me va a quedar que omega, al ser 6, acá fíjense sería 3, 2, 4, sería 4 en I. Después 6, también menos 4 en J. Y 6, 2, sería menos 2 en K. Segundo punto resuelto. ¿Hemos entendido hasta ahí? Sí, profe. La demás gente, los demás chicos, las chicas, ¿qué dicen? ¿Vamos entendiendo? Sí, profe, se entiende. Bien, bien, me alegro entonces, me alegro. Entonces, con eso hemos determinado los dos primeros puntos que nos pedían el problema. Ahora nos están pidiendo calcular la velocidad del punto P donde las coordenadas me las dan. Entonces, ¿borro esto? ¿Puedo borrar? ¿Lo tienen a esto? ¿Quiere que le saque una foto y se la envíe o ya está, ya lo tienen? Ya está igual grabado, profe, así que... Bien, bien. Recuerden que tienen que armar la carpeta, ¿eh? Bien. Entonces, volvamos otra nuevo al problema. Nosotros teníamos un cuerpo rígido, teníamos un eje de rotación, que ya calculamos que ese eje de rotación, el cuerpo está girando alrededor de este eje, con una velocidad omega, que ya lo hemos determinado, que ya lo borré, pero ustedes lo tienen. Y ahora tenían un punto, que era el punto A, un punto cualquiera, yo he puesto, no quiere decir que sea que esté justo coincidiendo con el vector, no, recuérdense que son vectores deslizantes. Ahora supóngase que el punto P esté acá. Y nos dice que las coordenadas del punto P es esta. ¿Qué les parece? ¿Cómo calcularían ustedes ahora la velocidad de P? ¿Cómo lo harían? Y con eso terminamos. omega vectorial P menos A. Bien. Aplicamos la misma ecuación que le enseñaron. La velocidad en el punto P va a ser igual a ¿qué? A omega,
que es la velocidad angular del cuerpo rígido. Vectorial, el punto, analizando respecto del punto que pertenece al eje. ¿Cuál es la ventaja que tienen ahora con respecto a cuando recién estábamos analizando esa ecuación? ¿Cuál es la ventaja que tienen ahora? Que ahora tenemos la velocidad angular. Ya tenemos la velocidad angular del cuerpo rígido. Y la velocidad, recuerden, por ser un invariante vectorial, es el mismo valor para cualquier punto del cuerpo rígido. Es decir, el cuerpo rígido, todo el cuerpo rígido está rotando con la misma velocidad angular. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Como diferencia, es decir, P menos A. ¿Cuál es el P menos A? Vengo acá y digo, el P vale 1, 1, 0. Menos el A, que el A era 1, 0, menos 1. Hacen la diferencia y ya encuentran el vector posición del punto respecto a A. Al vector omega ya lo calcularon y con eso pueden calcular la velocidad del punto P, que es lo que les da. ¿Qué es lo que le pregunta? Háganlo al cálculo. Corrobórenlo, pero a mí me dio que la velocidad en P es igual a menos 2 y menos 4J más 4K. Me dio igual. Me da lo mismo. Muy bien, me di entonces. Fíjense, este es el caso de un cuerpo rígido que está sometido nada más que a un movimiento de rotación pura. Pero el ingeniero les explicó a ustedes que en el caso más complejo, calcula la velocidad de un punto cualquiera igual a la velocidad v sub 0 más omega vectorial p menos o. ¿Qué es lo que era la velocidad? La velocidad v sub p es la velocidad de un punto cualquiera del cuerpo rígido. ¿Qué es lo que era el v sub o? No era la velocidad de traslación. La velocidad con que se traslada el punto de referencia o centro, centro de reducción o polo. Que ese tenía una particularidad, como calcularlo. ¿Se acuerdan que era la sumatoria de todas las traslaciones más la sumatoria de todos los momentos de velocidad angular? Más otra velocidad que tiene en cuenta la rotación del cuerpo rígido, que es omega, que este omega es la velocidad total del cuerpo rígido multiplicada por el vector de posición del punto respecto al polo. Esto es interesante, ¿por qué? Porque fíjense, como el polo es un punto, o un punto de referencia, mejor dicho, es un punto que ustedes lo eligen. Y ese punto, para que ustedes lo elijan, como en los casos anteriores que estuvimos viendo, fíjense, si yo tengo que calcular la velocidad de este punto, y yo tengo la posibilidad de elegir un punto del cuerpo rígido, o el polo, voy a elegir un punto cuya velocidad conozca, porque si no la conozco, estoy agregando otra incógnita a mi ecuación. Entonces, esa es una de las ventajas las cuales yo tengo que aprovechar. Bueno, y después esto que ya lo conocen, esto sería la velocidad total al que está sometido el cuerpo rígido, la velocidad angular total a la que está sometido el cuerpo rígido,
multiplicada por el vector posición del punto que estamos analizando, que queremos calcular la velocidad respecto del polo. ¿Por qué les traigo esta ecuación que es el genérico? Porque esta también la pueden aplicar acá. Fíjense, si yo utilizo como polo A, si yo utilizo como polo A, digo, voy a utilizar como polo A, y quiero aplicar esta ecuación, ¿cómo la aplicaría? Y quiero calcular obviamente la velocidad de P. Yo digo, la velocidad de P va a ser igual a ¿qué? ¿A la velocidad de dónde sería? Si yo utilizo como polo A, sería la velocidad de A. Velocidad de A. Bien. Más la omega a la cual está sometido el cuerpo rígido, vectorial, en este caso sería PA. ¿Cuánto vale la velocidad en A? 0. ¿Ve? Yo lo elijo, a mí me interesa elegirlo a ese, ¿está bien? A mí me interesa elegirlo, entonces, ¿por qué me interesa elegirlo? Porque yo puedo elegir un punto que pertenezca al eje, que yo sé que la velocidad lineal en ese punto es 0. Entonces ya lo tengo como dato. Al ser 0 esto, me queda directamente el producto de esto, que no es otra cosa la misma que hemos calculado, que sería a este, igual a A, no, ahí la borré, que vendría a ser acá está, que vendría a ser, termina siendo esta misma ecuación, fíjense, ¿ven? Pero hay una particularidad que es muy interesante. Como yo puedo elegir el punto, tranquilamente yo puedo decir, como yo ya calculé la velocidad en B, porque a mí me faltaba la velocidad en B, me faltaba el C. Al yo recién encontrarla, que no me acuerdo cuánto es que me dio, creo que me dio 4. Creo que me dio 4, chicos, a ver, corrobórenlo. Sí, 4. Valor de C. Sí, profe. 4, bueno. Bien, entonces, como este es 4, yo ya tengo la velocidad. Fíjense que entonces yo puedo hacer uso de esta ecuación porque es genérica, aplicada al cuerpo rígido, y puedo decir, bueno, voy a utilizar como polo, como yo conozco la velocidad, el B. En ese caso, la ecuación, ¿cómo sería? A ver, díganmelo ustedes. La velocidad en P, ¿cómo sería? Si el polo es B, y yo quiero calcular la velocidad en P. Sería La velocidad de B. Bien, velocidad en B, velocidad de B, B sub B, más, Omega vectorial P menos B. muy bien. bien. Perfecto. Entonces, se lo dejo eso como tarea para ¿Y que qué lo debe dar calcule. distinto o igual al anterior? No sé. ¿Qué Igual. les parece? Igual. Debería dar Distinto, ¿no? ¿O no? No, igual tiene que dar. ¿Seguro? Sí. Mirá que el vector P menos B no es lo mismo que P menos A. ¿Cómo es la historia? Pero es distinta la velocidad del polo. Bien. Muy bien. Muy bien, Bien. muy bien. Dentro de la ecuación, lo que hace variables son justamente las velocidades estas. Porque Claro. la omega es la misma. Es la misma omega. Lo que va a variar va a ser la velocidad del polo y el vector posición. Entonces tiene que dar lo mismo. Como le tiene que dar lo mismo, eso se lo dejo para que lo calculen. ¿Ah? Y hagan la aplicación y van a descubrir o van a demostrar que la teoría es aplicable a esto. ¿Estamos? Si no, nos vamos. Que no nos vamos. Bueno, ahí estaríamos, Dante. Bueno, muy bien, entonces. Hemos alcanzado a ver estamos- por lo menos problema 1, Así que Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Algo hemos hecho, algo hemos hecho. está bien. Nos veríamos el miércoles que viene, entonces. Entonces, próximo miércoles nos juntamos. Bien, que tengan un buen fin de, los que tienen el papi, que la pasen bien, y los que no, Ah, bien.
una oración al cielo por ellos. ¿Ah? Bien. Felicidades para los papis de ustedes. Y bueno, estamos en el recuerdo y cuidarse, chicos. Cuídense mucho, ¿eh? Jóvenes, a cuidarse. Bien, que la Gracias, pasen profe, bien. igualmente para Hasta la ustedes. próxima. Profe, Muchas gracias igualmente, que anden muy bien, Que saludos, anden bien. un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, ingeniero. Adiós Dante, que la pase lindo.